Estar con ustedes. Como decíamos, soy licenciado, magíster Federico Celara. Yo soy economista, tengo una maestría en investigación científica, docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, quiero hablar un poquito de Flora Tristán. Flora Tristán es una organización que la creó un compañero que se llamaba Gustavo Rodríguez Cáceres, compañero de la universidad, estuvimos estudiando juntos. Lamentablemente falleció hace poco con cáncer este año y bueno, tuve que ocupar el espacio. Yo soy también investigador en temas de pensiones y me importa mucho trabajar con ustedes, compañeros, porque este es un tema muy relevante que no es muy conocido, no es muy conocido, aunque todos sabemos que existe el sistema de pensiones, existe la gestora, que ha habido un cambio de las AFPs hacia la gestora, esas cosas como de información las tenemos, pero hay cosas importantes que hoy quisiera que le pongamos un poquito de atención para ver cómo estamos como trabajadores, ¿no? Hay un error, y ahí cierro esta introducción, de creer que el tema de la jubilación y las pensiones es un tema de los mayores, 50, 60, 70 años. Yo tal vez esté pensando en jubilarme, dicen. Y eso es incorrecto. La verdad es que tenemos que preocuparnos antes como trabajadores activos, porque ya cuando llegamos a querer jubilar y pensar en ese momento en hacer estos análisis o estos indagaciones, ya es demasiado tarde, ¿ya? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a hablar de alcances y limitaciones del sistema integral de pensiones, construyendo lineamientos para su reforma. ¿Ya? Adelante. Bueno, ¿cómo está constituido el sistema integral de pensiones? Tiene tres componentes fundamentales: el no contributivo, que abarca a la mayoría de las personas, porque como su nombre indica, no implica que las personas pagan, sino que a partir de los 60 años el gobierno, el Estado, se hace responsable y se obliga a pagar un bono que se llama el bono dignidad, ¿ya? Entonces, este es el que mayor cobertura tiene, aunque los fondos son pequeños, porque en el caso de las personas que no contribuyen, pero además no están dentro del sistema de pensiones contributivo, les pagan 350 bolivianos al mes, y al resto de nosotros, los trabajadores dependientes, nos pagarían 300 bolivianos cumplidos los 60 años, ¿no? El régimen contributivo, que es el de todos nosotros, los dependientes de entidades públicas, privadas, y que vamos cotizando mes a mes de manera obligatoria al sistema de pensiones, ¿no? Este es el régimen contributivo, que viene desde la época ya de 1956 con el régimen contributivo colectivo, y luego de la capitalización individual desde la ley 17 de San Isidro Lozada, ¿no? Y bueno, ahora se ha modificado a la ley 065 desde el 2010 para adelante, que es la que estamos manejando, pero que tiene la misma lógica que la ley de San Isidro Lozada. Y el semicontributivo, que es la creación de la ley 065 del 2010, de ese periodo donde se incorpora un pago de planillas adicionales, un aporte patronal, ¿ya?, del 3% sobre la planilla general, que se cobran a todas las entidades, y donde el Estado también tributa, pero en calidad de patronal, no como el Estado, ¿no? Nos contratan los que somos dependientes del Estado, como la universidad, municipios, etc. Y a la patronal le cobran 3%, y en el sector minero hay un 2% adicional, 5% de esa planilla. Excepcionalmente los mineros tienen una jubilación mayor al resto de los trabajadores. ¿Quién maneja este sistema? Es extraño, pero hay que decirlo con toda claridad: el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces, es un fondo que lo trabajamos, lo contribuimos nosotros, todos los trabajadores, pero que lo manejan ni siquiera el Estado y el gobierno, ¿no? Porque un ministerio es propio, una entidad, un brazo operativo del gobierno. También es más extraño que el que fiscaliza está por debajo del ministerio, que es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, la APS, ¿no? Entonces, el que controla está por debajo del que maneja. Ya eso dice mucho de que este sistema no está correcto, ¿no? Y finalmente, antes eran las AFPs, las administradoras de fondos de pensiones, y eso se ha concentrado ahora en una entidad estatal, de acuerdo a la Constitución Política de Estado, sí,
pero que recién este año en mayo ha empezado a operar la gestora pública, ¿no? Que es una suerte de cajero. Aquí ha habido mucho conflicto y muchos trabajadores, incluso la central obrera, han pedido que haya control social de la gestora pública. No está mal, digo, pero esa entidad es cajera. Los que dirigen la política, los que deciden, son los del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces ahí debería ser el control y no al cajero, ¿no? Pasamos. Tenemos entonces cuál es el pago actual, y está bueno que ustedes estén sentados porque no hay que sorprenderse. 640 bolivianos de jubilación, 640 bolivianos de jubilación cuando aportas 10 años, ¿no? En el caso de los trabajadores independientes, generalmente esto no va, pero el monto, algunos decían, no da ni para el pasaje, ¿no? Esa es la jubilación actualmente después de 10 años. Y después de 35 años hay dos límites, ¿no? En el límite inferior de los que aportan el mínimo nacional están 1.600 bolivianos. Estamos hablando de 35 años de aporte continuo, que son 420 aportaciones, 420 cotizaciones, ¿no? Que eso es mes a mes, año a año. 35 años, eso ya es muy difícil de lograr, y ahí se logra 1.600. Y en el techo, si es que tu referente salarial, es decir, el cálculo de 2 o 5 años de tus últimos sueldos, está por encima y llega, estos 4.200 debería ser el 70% de lo que estás ganando, más o menos 6.000, 6.200. Entonces, ahí te pagarían como máximo 4.200 bolivianos de jubilación, 35 años de aportes, ¿sí? Esta es la realidad en este momento, esto es lo que se está pagando. La mayoría están en la pancita, que les digo, 20 años, estaríamos hablando de 1.784 bolivianos como máximo, en 20 años, ¿no? A 2.000 pesos, 2.000, 2.600, o sea. ¿A eso puedo sumarle cotización de compensaciones? No, no. Esto incluye la compensación de cotizaciones, ojo con eso, ¿no? Entonces, si no llega a ese monto... Si digamos he cotizado 4.200 en mi cotización de compensaciones, si sobrepasa, si llegas... ¿Cómo ya sigo aportando de nada en todo caso? Sí, verdad. Esa es la verdad, pero si es que sobrepasa con propios recursos, si sobrepasara con propios recursos, sí, te aceptan con compensación de cotización, se pagan por encima de eso, que esos son casos un poco extraños, pero suceden. Y son la absoluta minoría. Hemos visto por estadísticas que 70 o 69%, casi 70%, están dentro de esta curva, por si acaso, pese a que han hecho compensación de cotización. Es decir, para los que no saben, la compensación de cotizaciones es lo que se pagaba antes de la ley 1732 de 1997, es lo que llamábamos el sistema de reparto, ¿verdad? Entonces, los que aportaban antes, si han aportado más de 5 años, tienen lo que el compañero está diciendo, compensación de cotización mensual, CCM, ¿ya? Bueno, vuelvo, pero ya nos da una idea de cómo está esto, ¿no? Pasamos, por favor. Bueno, el gobierno ha planteado un trámite, el Poder Ejecutivo ha mandado un trámite para mejorar, entre comillas, mejorar el tema, y entonces tenían los aportes patronales, dice ya no 3% de aporte patronal, sino 3,5%, en el caso de los mineros un poco más, 2,3%, ya no 2%, y aquí tenemos esto, ¿no? Algunos trabajadores estamos por encima de esto, ¿no? Incluso algunos por encima de esto, ¿sí? En ese caso, el trabajador aporta 5 veces al sistema de pensiones. Les explico. 10% de tu fondo de capitalización individual, que se llama fracción de saldo acumulado, así le sale en su reporte de la AFP, FSA, fracción de saldo acumulado. 10%. 1,71 lo que es riesgo común, ¿ya? 0,5 lo que le pagamos cada mes, antes le pagamos a las AFPs, ahora a la gestora. 0,5 que pagamos todos los trabajadores, bueno, dependientes, independientes, todos los que aportan al fondo solidario, 0,5. Y este monto depende de cuánto ganas, por encima de los 13.000, entonces
pagas 1% si estás por encima de los 13.000 y ahora lo van a subir a 1,15. Si ganas más de 25.000 estás con 5%, pero ahora lo van a subir a 5,74, y si ganas más de 35, 10%, que ahora lo suben a 11,48. ¿Sí? Se van a aumentar la presión sobre los que están ganando más. El problema de esto es que estos fondos generalmente sirven a los trabajadores independientes, ¿ya? Entonces hay una inequidad social ahí, porque los trabajadores dependientes aportan para los independientes, es decir, algunos informales, etc., deciden sumarse al régimen, pero los que soportan eso son este tipo de trabajadores que ganan más de 13.000 bolívares, ¿no? Y los aportes patronales también van, porque esto se vuelve una bolsa común, ya no es individual, ¿sí? Pasamos. Entonces, algunos ejemplos. Bueno, miren, no es tan dramático, ¿no? Ingreso neto de alguien que gana 15.000. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero nos sirve para, si suben a 1,15, ¿cuánto hay que aportar? 23 bolivianos. Digo, no es terrible, ¿no? Ya después del ingreso neto de 30.000, otro ejemplo, 287 bolivianos, y porque son sobresaldos, no es sobre el total, no es sobre el total ganado, es de 13.000 a 15.000, ¿cuánto hay? 2.000 bolivianos. De esos 12.000, de esos 2.000 calculan esto, ¿no? 1,15, 12.000. Entonces, por eso esos montos del fondo, los montos son los de aportación. El que gana 40.000, 580, que es un monto ya un poquito más elevado, ¿no? Estos son los aportes. Adelante. Con eso, ¿qué se logra? Estamos en 640 y vamos a subir a 720 bolivianos, 80 pesos más. Y a los 20 años, ¿cuánto tenemos? A ver, estamos con 2.340 bolivianos, ¿no? Ganando en el máximo. O sea, muy poco. Y claro, al final, en los 35 años, de 4.200 en el tope subiría a 5.200, 1.800. El sector minero sube un poco más y llega a 6.000 bolivianos. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo de cómo se construye, ¿no? Ellos son, hay 3 categorías de bolivianos, por lo menos 3 categorías bien definidas. Categoría 1 de los bolivianos son los militares. El militar sale con 100% de su jubilación. Un coronel, un general, entre 22.000 y 24.000 bolivianos de sueldo mes, se va con eso a casita. ¿Ya? Pese a que aporta muy similar a nosotros, es decir, sus todo llegará a 6.000 bolivianos, el resto lo paga el Estado, como Estado, no como patrón, ¿no? Esa es primera categoría. Segunda categoría de bolivianos, bueno, los mineros, pues los compañeros del sector minero tienen una curva un poquito más alta, llegan a 6.000 bolivianos. ¿Sí? Y nosotros, ciudadanos de a pie, ¿no ve? Humildes trabajadores, ya estamos en estas curvas todas, ¿sí? Esa es la situación. Pasamos. Bueno, miren cómo se ha ido deteriorando. Esto es importante porque el salario mínimo se ha ido mejorando, pero las rentas se han ido cayendo. Cuando teníamos en 2010 la ley 065, la renta mínima era 70% del mínimo nacional. En cambio, en la modificación esta del 2017, la última modificación, el monto mínimo se ha reducido a 32,5%. 32,5%. Oh, gracias. Estamos bien, ¿no? Ahí. Entonces, de este monto, 32,5%, miren, de 70% que antes era la renta de jubilación, se ha caído a 32%, y con esta modificación que están trabajando y que les acabo de mostrar, el monto cae todavía más, a 30,5%. O sea, cuando seas viejito te vas a volver pobre, eso es lo que te están diciendo, ¿ya? Claro, entonces, por eso es que les digo, estas reuniones, sobre todo con los activos, es muy importante, porque todos vamos a llegar a ser ancianos. Y ese grupo es un grupo vulnerable, ¿sí? Es un grupo vulnerable. Entonces... Doctor, una consulta. Adelante. Licenciado, a todos los parámetros de índices
¿no se reflejan las utilidades que genera netamente la gestora? Les voy a explicar más un momentito, pero Vale. sí, es importante lo que estaba preguntando y vale la pena. O sea, ¿por qué estamos perdiendo tanta plata? O sea, ¿por qué llegamos a esos niveles? ¿Ya? Eso queda y enseguida. Si no se termina de responder, se retoma. ¿Ya? Adelante. Entonces, ¿qué ha pasado? No? Teníamos un nivel de jubilación de 746.000 personas en 2016, todo a diciembre de cada año. ¿Ya? Han mejorado, en 2017 mejoraron y pusieron 70% del mínimo nacional. ¿Y qué pasó? Los informales, los compañeros informales, se sumaron, pues digo, me conviene, estamos hablando del 2017, pero no, así, buenos años, ya han pasado algunos años. Entonces, de golpe, los compañeros informales han empezado a aportar. Quiero mis 10 añitos y por lo menos mi 70% del mínimo nacional, listo. Estaba ahí y este crecimiento del 17, 18, 19 se debe sobre todo al empleo formal, ¿ya? El empleo formal más o menos se comporta así. Luego que vino la pandemia, ¿no? En la pandemia todo el mundo ha dejado de aportar, bueno, sobre todo los sectores informales, ¿no? Como ven, se ha caído casi al nivel que antes teníamos. Y luego está empezando a diciembre del 22, tenemos 833.000 menos que en el último periodo antes de la pandemia, 2019 diciembre, ¿no? Entonces, miren, no hemos logrado recuperar y por tanto esta es la cifra, 833.000. Si dividimos eso entre el número de jubilados, que son 208.000 trabajadores, vamos a tener que 4 trabajadores podrían aportar para un jubilado. Antes, en el sistema de reparto, en el Código de la Seguridad Social de 1956 hasta el 96, 97, era la relación 10 activos aportaban para un pasivo, ¿ya? Si es que fuera el sistema de reparto. Ahora tenemos 4 para 1, o sea, relocalizaciones, etcétera, todo lo que hemos conocido ha hecho que esto caiga y menos todavía, y hay 4 por 1, ¿no? Eso tenemos, pasamos. Y bueno, ahí está la relación del sistema actual del proyecto, ¿no? De 640 a 720, lo que les di, y unos techos de 1.600 a 1.800 en el mínimo, y de 4.000, ahí está, de 4.200 a 5.200, ¿no? Es lo que decimos, o sea, subiría. La curva que hicieron de los 4.200 que teníamos antes de la Fundación Solidaria, ahora 5.200 millones de trabajadores, y mientras que es una consulta que iba a subir 1.000 bolivianos aproximadamente, ¿no? Pero veo que proporcionalmente no es así. Entonces, el que antes tenía tiempo de 2.600 ahora está en 2.800. Es poco, sino que en los últimos 3 o 4 años recién la curva se dispara, ¿no? Eso ¿fluye a qué? ¿Por qué ese cálculo? ¿Por qué no ha sido proporcional desde el inicio, no? Claro, es decir, todo cálculo racional debería ser una recta, pero claro, miren, es sinuoso. Y claro, al final de la curva, como bien dice el compañero, la pendiente la suben. ¿Por qué hacen esto? Es decir, y el gobierno, cuando sale a hacer difusión, dice, pero compañeros, estamos subiendo a los 35 años. En Bolivia eso ya es poco probable, no es que no queremos, pero ¿cuántos de nosotros nos sacan, vuelven, política, todo pasa, ¿no? Eso casi no se llega, ¿no? Es poco probable. Entonces, ahí se ponen ellos, pero en realidad, como llegan pocos, ese porcentaje va a reducirse, ¿no? En paro. Te muestran, es como, yo quiero ganar por lo menos 1.000 pesitos más. ¿Vas a llegar? Hacemos el cálculo, no llega. No, usted le ha faltado esto, aquello, no vale. Listo, es una cosa, un engaño, ¿no? Una forma de decir, por lo menos algo estamos mejorando. Muchos no han llegado y ha habido una movilización un poco de los jubilados y hemos hecho el cálculo. Solo de todos los que están jubilados, porque deberían actualizarse esto, solo entre 28 y 34% van a llegar a eso. El resto no se va a beneficiar, así esto se modifica. Entonces, realmente la situación es esa.
que al final lo han puesto un poquito más decoradito, pero la realidad es que está subiendo entre 200, 500 bolivianos a lo mejor, ¿no? En el mejor de los casos. ¿Ya? Esa es la situación. Pasamos. Ahí está una primera respuesta. Miren cómo nos va. Esta es la política de capitalización individual. La ley de capitalización fue traída por Sánchez de Lozada, ¿verdad? Entonces, no estaba mal, o sea, el discurso era excelente. Mira, olvídate de los comunismos, de los socialismos, de solidarios, te dijeron. Y si ganas más, cuando te jubiles, vas a tener una buena renta. Y si ganas poco, vas a aportar poco, bueno, tu renta va a ser igualita, ¿no? Entonces, yo no estoy ganando tan mal, digo, entonces, claro, me conviene ahorrarme mi platita y cuando sea viejito me retiro con mi plata y la felicidad total, digamos, ¿no? Esa era la lógica. Con eso nos vendieron la capitalización, ¿no ves? Individual. Entonces, en tu cuenta te vas a ahorrar tu platita, va a haber rendimientos y cuando salgas, todo bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Renta nominal diaria. Miren, desde el 2010 desde el 2011 teníamos una renta entre 8 y 10%, 9% con algo. ¿Cuándo hemos vuelto a tener? El 2014 más o menos. Y de ahí, desde el 2014, se nos ha caído. ¿Qué es esta línea? Esta línea es lo que Gustavo llamaba el piso, ¿no? Es un cero. ¿Qué es un cero? Bueno, cuando estás en el piso es cero. Si estás por debajo del piso ya es negativo, ¿verdad? Y si estás por encima del piso es positivo. Más o menos desde aquí para allá es negativo, pues estamos con muy pocos picos y esos picos no llegan, ¿no? a ser rendimientos reales. Esto es inflación, porque no se olviden que nosotros ahorramos en nominal. Nominal quiere decir lo que te pagan, eso. No hay mantenimiento de valor, ¿verdad? No está en dólares, no está en UFB, no, es nominal. Y eso pierde plata. O sea, cada año perdemos. Antes el huevo grandecito costaba 80 centavos, ahora cuesta 1.20, ¿cierto? Entonces ya has perdido 40 centavos, ya lo has perdido. Eso es inflación, ¿no? Entonces a eso se suma que hay devaluaciones. También hay devaluaciones y eso se calcula con la OFP. Si sumas inflación y devaluación, estamos más o menos en el 5%. Este es nuestro piso. Por debajo de esto estás perdiendo plata. Es irracional. Estás supuestamente ahorrando, pero estás desahorrando. Eso quiere decir. Y si estás por encima, bueno, estás ahorrando. ¿Cuándo, según Gustavo, pues, hemos hecho las cuentas, deberías estar por encima de los 10% para tener una rentabilidad adecuada? ¿Ven algún año en el que estemos por encima del 10%? No hay nada. En el mejor de los casos estamos por el 9%. Todo lo demás es pérdida. Entonces nos pagan entre 2-3% de renta de intereses. Pero aquí les explico algo muy importante, miren ustedes. ¿Dónde va este dinero? ¿No? Porque este dinero es mucha plata. Es mucha plata. Si lo almacenamos casi sería un edificio. Para que se den una idea. Solo almacenar de $100 en $100. Es alto. Obviamente no está en ninguna caja, ¿no? Esto va a los bancos. ¿Ya? Los bancos tienen 1.000, 2.000 millones de dólares de nuestros fondos, ¿sí? Entonces, nosotros estamos obligados a ahorrar, ¿cierto? Cada mes, no es que yo no quiero, no. Descuento y ya. ¿A cuánto te pagan eso que te obligan a ahorrar? 2-3%. Pero tú, como todo trabajador, quiere tener su casa, quiere tener su auto, quiere hacer viajes, ¿no? Y ahí vamos al banco. Mi autito, $30.000, $20.000, no sé. Voy al banco y ya no me prestan al 2-3%. ¿A cuánto me prestan? 8, 10, 14%, depende, ¿no? La más económica de viviendas es 5, ¿no? O sea, con tu dinero está ganando el banco, está ganando el gobierno y está ganando las empresas, las grandes empresas. ¿Quién pierde? Todos nosotros, todos los que aportamos. Porque al final, póngame, yo digamos, tengo 200.000 bolivianos ahorrados, ¿sí? Y es platino, ¿no ves? Podría sacar el 70% de eso y decir, ya, yo pago 5% o pago 8%, porque es para mí, ¿no ves? Pero no, le pago al banco.
Y el banco recoge, como les digo, ese dinero al 2, 3, hasta 1% ha llegado a recoger el dinero. Al 1,71% ha recogido ese dinero y nos ha prestado a nosotros mismos, que somos los ahorristas de toda la vida, porque es un ahorro de toda la vida, a 6, 8, 14, 16% de todo, ¿no? Entonces, esta es la situación. Entonces, lo que está pasando es que nuestros rendimientos son muy bajos, están por el suelo, ¿ya? Se han caído al suelo, entonces no estamos ganando. El discurso de Sánchez de Rosado terminó: los ricos ganan y los trabajadores pobres, se empobrecen sobre todo cuando se jubilan, ¿no? Sí, Adelante. una pregunta. Pero no es que este rendimiento se pueda observar, digamos, cuando se invierte en las transnacionales o en las empresas grandes, porque tengo entendido que los fondos también, no solamente los bancos, ¿no?, sino que se invierten en otras empresas, y claro, ahí el rendimiento sería mayor, entre comillas, que el banco, ¿no? O sea, ¿eso funciona así o cómo es? Claro, debería, y ahí nosotros tenemos una propuesta al final, pero a la gran empresa, incluso YPFB o EDE o los que sea, no le prestan en función de sus rentabilidades de la empresa, sino como el banco, a una determinada tasa de interés. O sea, esto que les estoy mostrando es de la APS, esta información es APS, no es mía, ¿no? O sea, yo solo les pongo la línea para que vean. ¿Por qué nuestros rendimientos se han caído tanto? Porque las mismas empresas se prestan. ¿A cuánto está dándole al Banco Nacional de Bolivia? Al 2,5, ya, igual quiero yo para YPFB, ¿me entiendes? O sea, no es que va por la rentabilidad de la empresa, que sería las utilidades, ¿no? Y no, dividendos, pues no. Ellos dicen, ya, listo, tráigame $1.000.000, todo bien, ¿no? Y ahora, perdón, el otro asunto también es que no solamente el dinero se va al banco, sino que directamente de los fondos, pues, hacían préstamos a empresas, hay empresas, ¿no? O sea, como los agroindustriales, por ejemplo, que han sacado dinero para prestarles, pero la devolución no sabemos si es efectiva o no es efectiva. De todas maneras, ahí también es una pérdida, ¿no? O sea, claro. A ver, miren ustedes un punto muy importante. El contrato de todas las administradoras de fondos de pensiones a nivel mundial, no solo en Bolivia, es que yo te voy a cuidar tu plata. Ya, pues no está mal, digamos, o sea, de entrada, ya es bueno. Por eso te voy a cobrar 0,5% mensual. Parece poquita plata, pero si ustedes multiplican por el volumen que somos y ya les he mostrado, 800 tantos mil personas, cada mes 0,5%. Entonces hagan su cuenta y esa es buena platita, son millones de bolivarios, ¿no? Listo. Ya, pero me lo va a cuidar la plata. Este es el trato. ¿Qué pasa? Y algo muy evidente en Bolivia. ¿Qué pasa? Viene fácil. ¿Qué es fácil? Un banco que de un día para otro, sin que nadie nos demos cuenta y sin que no haya responsables de nada, bueno, hay una persona que lo suicidaron, pero más allá de eso, $1.200 millones de nuestros bolsillos van a ese banco. ¿Quién debería cuidar? La gestora, porque a la gestora le estaban pagando, ¿me lo vas a cuidar la plata? Sí, yo te lo voy a cuidar, dame 0,5%. ¿Me lo ha cuidado? Les han pagado a los pequeños ahorristas de ese banco, les han hecho hacer fila, los han trasladado a otros bancos. Pero ¿y de la gestora? O sea, de nuestros fondos, alguien dice algo, $1.200 millones a ese banco. Si van al Banco Nacional, van al Banco Mercantil, al Banco Visa, todos están cuidando nuestra plata. Entonces, eso es una especie de estafa, porque tú te has comprometido a cuidar la plata. Y estás cobrando mes a mes para eso, y millones de pesos. No estás cobrando 10, 20, ¿no ven? Sus sueldos de la gestora, vean ustedes, nadie se podría quejar. Sin embargo, al momento de cuidar no hay cuidado. Y la otra que debería cuidar es la ASFI, ¿no ven? La autoridad del sistema financiero. ¿Algún proceso? Yuja, sin decir hasta luego, desapareció y hay una señora ahora que está haciendo el cargo del ASFI y todo el mundo es feliz.
Esta es la situación de nuestros dineros de toda la vida en el sistema financiero y en las empresas, ¿no? Pasamos. Entonces, lo que podemos hablar de una apropiación indebida, ¿verdad? El Estado, ni siquiera el Estado, el gobierno se adueña de platas que no son de ellos, y esto está en el código penal. Si fuera su dinero, bueno, señor, ¿qué se va a hacer? ¿No? Pero es tu dinero y otros manejan, ¿sí? El gobierno. Y cuando se pierde plata, uy, qué pena. Han invertido antes en unas empresas que se llamaba Enatec, se llamó. Millones de bolivianos y chao, ¿no? Puta, qué pena, ya hacen sus cuentas, o sea, su sistema contable y de baja lo dan, listo, ya está. ¿Quién ha perdido? Nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es contablemente, ellos lo dan de baja, dinero ajeno. Esto es apropiación indebida, ¿no? Pasamos. Bueno, aquí está otro elemento, miren, la gestora se mueve de acuerdo a un decreto supremo, ¿no? Entonces, el decreto les autoriza a que, si es en el caso de los bancos, 10% de cada fondo de valor, el 60% del monto de mínima emisión, esto es de las empresas, les dan límites, ¿ya? Acá. Pero ven al final, como siempre, ya está al final, en la letra chica, dice, en valores emitidos por el Tesoro General de la Nación y el Banco Central de Bolivia, que es muy estatal y un gobierno, no se aplica esos límites. Listo, está claro que si el gobierno decide prestarse el 100%, no hay límites. Listo. Le falta para aguinaldo. Ya, la gestora. Listo, ya está. 3%, ponle ya 2,4% de rentabilidad. ¿Listo? Como si fuera su dinero, va a agarrar eso, ¿no? Entonces, no se aplican límites. Y en este periodo, de mayo a finales de este año, a noviembre, la gestora ha estado prestándose mucha más plata, o sea, para el PGN, que en la época cuando se manejaban las AFP. ¿Ya? Entonces, es obvio que ahora que el ratón está cuidando el queso, bueno, estos son los resultados, ¿no? Bien, compañeros, pasamos. Entonces, aquí hay la propuesta, porque claro, podemos hincharnos el hígado y eso es peligroso, ¿no? Tenemos que también plantear soluciones, alternativas. Entonces, en fuentes de financiamiento, nosotros, ya como organización Flora Tristán, estamos planteando que haya cambio de moneda a mantenimiento de valor, UFB. Es decir, cuando ahorras tu platita, ¿qué tal si viene una devaluación? Chao, ¿no? O sea, el dólar está en 6.96, ¿qué tal sube a 8? Tu dinero, miles de bolivianos, se van a achicar y estás listo, ¿no? O sea, los que somos mayores, UDP, ¿no? Puede pasar UDP, nadie quiere que pase UDP, no sé quién puede gustar según sus razones, pero puede pasar, esa es la pregunta, y sí puede pasar. Este año hemos estado al borde del precipicio, ustedes saben, ha habido escasez de dólares, etcétera, y la cosa está ahí precaria, ¿no? Entonces, mínimo deberíamos mantener nuestro valor, mínimo. O sea, si has metido 100 bolivianos, pero en términos reales de capacidad de compra, eso mismo debería ser, ¿no? Creación de un impuesto al aporte nacional solidario. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que no solo los compañías dependientes de 13.000, 25.000 y 35.000 aporten, sino todos los independientes que ganan más que eso. Hay ahí cocaderos, hay cooperativistas, hay comerciantes, hay transportistas, etcétera, etcétera, que son denominados informales, pero que ganan su platita. Aquí en la Potosí ustedes van a ver, hay tiendas que alquilan y son locales de una sola persona, de 2, 3 locales, $2.000, $3.000. Ojo con eso. Entonces, ellos son declarados informales. ¿Quiénes les alquilan a ellos? Gente que vende ropa, salteñas, lo que sea que vendan, ¿no? Esa gente es informal. Y ellas dicen, ya, tengo un sobradito, me inscribiré a la AFP para mi jubilación. ¿Quiénes aportamos? Todos nosotros, con el Fondo Solidario. ¿Quiénes nos aportan? El dueño de la tienda. Y el dueño de la tienda, ustedes verán que está beneficiándose del trabajo del salteñero, del que vende ropa, de lo que sea que vende. Ellos deberían aportar. A eso decimos creación del impuesto.
Es decir, generalizar el pago para los que ganan más de 13.000, 25.000 y 35. Eso es concreto. Para todos los que están ganando más de eso. Más allá que digan cocaderos, otros sectores, eso tendría que generalizarse. Aporte efectivo del gobierno. ¿Dónde pedimos el aporte efectivo del gobierno? Hemos visto, y nos duele mucho el tema militares, porque a los militares les digo, aportan 6.000, pero reciben 22.000 bolivianos, 24.000. Esa diferencia de 18.000 bolivianos, el TGN lo pone, el Tesoro General. Entonces, nosotros decimos limitar las posibilidades a máximo 80 años, con hijos y cónyuge, y si alguien sobrepasa esa edad, igual que hacen con los militares, que al anciano mayor de 80 años, el Estado le siga manteniendo su nivel de rentabilidad, sin ya perjudicar, eso ya es responsabilidad. Asume el Estado. ¿Saben cuánto es eso? 6%, entre 4 y 6% de todos los que nos vamos a jubilar, vamos a sobrepasar eso, porque la esperanza de vida en Bolivia, ustedes saben, no es alta. Entonces no estamos diciendo, páguenle a todos los jubilados los del gobierno. Cuando sobrepasen la edad de 80 años, que el gobierno se haga cargo del Estado, como pasa con los militares. Pero además hay fondos, hay eso más, hay fondos que se quedan pues en la gestora, antes en las AFPs, porque las reglas de juego de ellos es que ellos ganan y ustedes pierden, ¿no? Eso es así. Entonces hay fondos que están quedando y que podrían usarse para esto, entonces ni siquiera sería una carga total para el Estado, habría esos fondos que se podrían seguir utilizando entre trabajadores. Un dato muy importante, compañeros, es que a nosotros nos calculan esperanza de vida de 110 años con 11 meses. Les reitero, 110 años con 11 meses. Todo lo que aportamos nos calculan a que vamos a vivir hasta esa edad. Entonces, claro, nosotros hemos preguntado de dónde sale ese cálculo. Lo hemos hecho entre Colombia y hemos cruzado con los de Europa. Hemos visto casos que debe haber pues gente que ha vivido 110 años con. Yo no digo que no. Pero ¿qué tenemos que ver nosotros con Finlandia, con Colombia? No es correcto, ¿verdad? Pero ellos han dicho, no, como en el mundo se ha dado eso, al máximo se han ido. Listo. Y así nos calculan. Entonces, se mantienen nuestra plata como para que nosotros vivamos hasta ese periodo. Por eso estamos diciendo nosotros en el cambio, deberíamos cortar 80 años. Y de ahí para adelante nuestras estadísticas son realmente, ¿saben cuánto sobrepasan 90 años? 1%. O sea, no es nada. Ya no es nada, ¿no ven? Entonces, de eso estamos hablando. Fijar las tasas mínimas de rentabilidad, lo que estamos viendo, es decir, no deberían jamás estar por debajo del 5%, ¿verdad? Porque no podemos perder plata. Entonces hay que fijar las tasas mínimas y una tabla de vida correcta, no al estilo finlandés o colombiano, ¿no? Tendría que ser una tabla boliviana. Eso estamos planteando. Y en el manejo de fondos, esto sí me importa que lo asumamos, el establecimiento de entidad financiera autónoma de aportantes, ¿no? Más allá de los gobiernos, nosotros deberíamos tener una entidad autónoma de los trabajadores. No como sindicato, lo digo claro porque hay podemos equivocarse. Tipo AFP, pero estatal y donde hay control efectivo de los trabajadores. El reemplazo del ministerio, no de la gestora, ¿no? El reemplazo del ministerio, y que ahí sí esa APS, que es la autoridad de fiscalización, haga su trabajo. ¿No? Nosotros no estamos en contra de que se controle, pero esa entidad debería transcurrir más allá de los gobiernos, porque ahorita puede pasar que del gobierno azul pasamos al gobierno verde, al blanco, al amarillo, y lo clásico, ¿no? Los azules eran los malditos, se han robado y no sé qué, ellos son los culpables. ¿Qué me va a servir a mí como jubilado de que me digan que me lo han robado? Yo lo que no quiero es que no me roben. Entonces, nosotros pensamos que debe ser una entidad como las universidades. Las universidades son autónomas y pasan los gobiernos, pero la universidad se mantiene, se sostiene en el tiempo. Entonces, la entidad debería tener este carácter donde todos los trabajadores, activos y pasivos, manejemos la política y controlemos los recursos. Y eso se maneje, como les digo, con gerencia tipo AFP, que no sea que cada uno, pasame o mete o haz, no. Es una gerencia tipo banco, donde se manejan mucho las cuentas y nadie
mete la mano al dinero, digamos, que eso hay que evitar. ¿Es posible hacerlo? Sí, hay varios países que están trabajando en ese sentido, entonces no sería algo muy nuevo, pero sí hay que trabajar de manera seria, sostenible, en hacer un proyecto autónomo. En la incorporación de control social, como les digo, en el directorio tanto de la gestora, pero de la entidad superior de la política, ¿no? Entonces, ahí tenemos que participar y participación accionaria de entidades financieras. Esto sería importante. Miren, el Banco Fácil se ha fundado con 24 millones de bolivianos. 24. O sea, para crear un banco necesitas más o menos esa platita, 20 millones, 24 millones, ya tienes tu banco. No es mucha plata, ¿no? ¿Cuánto le han aportado las ARPs a ese banco? 1.200 millones, o sea, el dueño, los supuestos dueños, 24 millones. Nosotros, los 1.200 millones, o sea, de 24 a 1.000, ¿quién es verdadero dueño? Y no es del fácil, del mercantil, del Visa, de todos los bancos. ¿Quién es el verdadero dueño? El que más aporta, pues este es elemental. Sin embargo, a nosotros nos dan solamente rentabilidad. Ahí decimos, ya, nosotros le estamos dando nuestra plata, entonces pedimos también acciones del paquete accionario, cosa que al final de la gestión no sean los dueños estos que aportan poco, sino nosotros, ¿se entiende? Es decir, el Banco Visa, todos ellos hacen su cierre y dicen, estas no son nuestras utilidades. Sí, sin esas utilidades, nosotros como accionistas, porque realmente somos accionistas, nos corresponde el 80, el 90, y ellos ganan lo que ganan, lo que han aportado que ganen. O sea, yo no estoy en contra, pero que no ganen de mi aporte, ¿me entiendes? Del aporte de los trabajadores. El aporte de los trabajadores es para los trabajadores, y el aporte de los dueños o los que han fundado el banco es para ellos, ¿cierto? Su rendimiento de su propio capital, de eso estamos hablando. Entonces ahí tenemos que hacer participación activa en el paquete accionario de las entidades financieras, y ahí vendría también lo que dice el compañero, es decir, de las empresas, también sobre las utilidades, no solo que nos paguen como si fueran clientes, sino como socios, porque lo somos socios de esas grandes empresas, somos socios, pero nos tratan como que él va al banco y se saca dinero y después él hace rendir, ¿no? Esas cosas hay que cambiar, ¿ya? Estos son los planteamientos de la propuesta para una modificación real de la ley 065. Pasamos. Y aquí está un poco el ejemplo que decíamos, ¿no? Este es el caso de los mineros. Miren, ¿cuántos años ha aportado? Bueno, su sueldo es medio ahí en el sector, 8.575, con referencia del 70%. Eso sí, su referencia le alcanza para el tope de ellos, de los mineros, ¿no? Su densidad son 30 años, 360 aportes ha hecho esta persona, ya 30 años, no es poco tiempo, ¿no? En la antigua ley, ¿qué tenía? Tenía compensación de cotizaciones, 1.300 bolivianos, y tenía su fracción de saldo acumulado, ¿no? Listo, ¿cuánto ganaba? 3.180. Viene la ley, la 065, que la han modificado a la 985, y con el fondo de saldo, fondo solidario, ese minero de 30 años con ese sueldo recibiría 5.000 bolivianos. Y ahora con la modificación que están haciendo, el fondo, miren, el fondo solidario es el que se crece, la parte azul. Ese es el que le va a soportar el pago al minero y le va a hacer 6.000 bolivianos, ¿no? Este es un ejemplo que da el gobierno. Reitero, miren los años, 30 años está bien. Que los mineros es muy poco probable, porque ustedes saben psicosis, etcétera, no es muy poco probable. De hecho, a los mineros les han autorizado jubilarse antes de los 58 años, ¿no? Entonces, ponen ejemplos como ideales el gobierno siempre y se dibuja eso. Pero sí lo que nos queda es que lo que está creciendo para eso es el fondo solidario. Miren, la capitalización individual es una pobreza, ¿no? Ahí está la demostración, es una pobreza total. Y yo les aseguro que si analizamos esto, miren, la densidad de aportes del sistema de reparto, ¿cuánto es? 105. Ahí estamos, ¿no? 105, ¿sí? 105 aportes tiene al
sistema de reparto. ¿Y cuánto tiene al sistema integral de pensiones, que es lo que le da la capitalización? 255, ¿sí? Ahora haremos un poquito de matemática. ¿Qué tal si duplicaba esto? Es decir, en vez de 105, ¿cuánto sería el doble? 210. 210 aportaciones. Duplicaría esto, entonces, ¿cuánto sería? 2606, ¿cierto? 2606. Miren, con 210 aportes tendrías 2606. En cambio, con 250 más, ¿no ven? 210 estamos. 255 aportes, tienes 1800. ¿Entienden? ¿Cuál sistema era mejor? ¿El de reparto o el de capitalización individual? Ahora, porque han dicho, el sistema de reparto ha quebrado, los antiguos sabrán quién era Dante Escobar y no sé qué, malditos, ahora por eso nosotros... pero en el presente, 2022, 2023, el gobierno mismo reconoce que era mejor el sistema de reparto que el de capitalización individual. Porque aquí con menos cotizaciones, 105 nomás, tenías 1300. Si duplicas, ya ves, 2600, ya es mucho mayor que esto, ¿cierto? Pero no era que el riesgo que los activos, los trabajadores activos, aportamos para los pasivos, aportaban para los pasivos, ¿no? En cambio, con la capitalización de Sánchez Losada se han creado las AFPs, donde la capitalización es individual. Entonces, ¿eso es así o Así es? Exacto, pero ¿dónde está la trampa? La trampa es que la rentabilidad. En la rentabilidad está la trampa. Porque, como decimos, o sea, el sistema de Sánchez de Losadas funcionaría si es que tendría rentabilidades de 10% para arriba. Y hemos visto en todo el periodo, no había un solo año que hemos tenido 10% para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Ya es un tema económico, ¿no? Esto se llama burbuja financiera, ¿ya? Burbuja financiera es un monto muy grande. Ahorita estamos más o menos por 25.200 millones de dólares. Informe de Jaime Durán, que es el actual gerente general de la gestora. Un poquito más, es 25.200. Eso es, como les digo, eso llena un edificio con billetes de $100. Es mucha plata, ¿ya? Eso se puede desinflar, ¿no ven? Porque es burbuja. ¿Cuál es el mayor peligro que tenemos nosotros? Es esto del dólar, ¿no? Se empieza a crecer el dólar y nuestros ingresos se pueden caer. Llegamos a la UDP, digamos, a mi mamá le pagaban 10 millones de bolivianos. ¿No ven? En paquete, en fajito que pagaban. Y yo tengo 200.000, o sea, a mí, mi actual, digamos, todo mi ahorro me serviría para comprar, digamos, con la UDP, así en el último, que sé yo, unos 20 panes, digamos. Eso sería de toda la vida. Entonces, hay ese peligro, eso es la que llamamos burbuja financiera, es muy riesgosa, está muy crecida. ¿Por qué? Nuestro aparato productivo es pequeño y nuestro ahorro es grande. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro principio en economía, hay mucha oferta de dinero y cuando hay exceso de oferta, ¿qué pasa con su precio? Cae. Y el precio del dinero, ¿saben cómo se llama? Interés, ¿no? Entonces, hay mucho dinero en la economía y entonces el interés está al suelo, que es el precio del dinero, el interés, ¿no? Entonces, tenemos que desinflar poco a poco esa burbuja, porque es peligrosa. No nos beneficia a nosotros, no. O sea, dices, pero hay 25.000 millones de dólares, algunos personas mayores, tanta plática. Sí, pero eso es bueno o es malo, yo lo veo malo porque como tienes demasiada oferta, entonces tu precio se cae al suelo. Hay que bajar esa oferta, hay que ir reduciendo progresivamente, apoyando a todos los trabajadores jubilados y hay que hacer que el interés suba. Esa es la lógica del mercado, ¿no? Ya hemos visto esto, pasamos. Ahora sí, aquí estamos de una propuesta, ¿no? Entonces, nosotros decimos que 58 años es muy demagógico. Te pueden decir también, te puedes jubilar a los 50 años, pero te pago 100 pesos. Eso no es demagógico, eso. Entonces, por eso decimos que debería ser volver nomás a los 60 años y que las mujeres puedan reducir su edad de jubilación igual, de acuerdo al número de hijos, todo como se ha planteado.
la densidad de aportes para mejorar su rentabilidad sea 240 cotizaciones, que eso es 20 años, pero se mantienen las 120 cotizaciones para los trabajadores independientes. La base de cálculo sería el salario promedio de los últimos 60 meses, eso es 5 años. ¿Por qué? Porque en el sistema antiguo de reparto habían trabajadores que el último añito, justo antes de jubilarse, coinaban incluso al jefe y le decían, ¿sabes qué? Dame un carguito más alto y aquí nos arreglamos. Entonces, alguien que estaba ganando 7.000 pesos, por decir algo, subía a 10.000 en el último añito y con eso se jubilaba con referente de 10.000. Así, esas cosas han hecho quebrar el régimen de reparto. Entonces, por eso decimos los últimos 5 años y la tasa de sustitución que sea del 56% del mínimo y a 70% a los 35 años. Bueno, eso es un crecimiento que enseguida les muestro. Y los montos del ingreso se establecerá con un mantenimiento de valor, los UFPs que decimos. Entonces, que no se vaya perdiendo en el tiempo, y que tu jubilación sea ahorita bonita, pero que en el tiempo se vaya achicando, ¿no? Tiene que mantenerse. Entonces, incrementos importantes. Pasamos. Bueno, esta sería la estructura. Les había dicho que habría que volver al sistema de reparto, pero ya no es posible 10-1, ya no es posible. Ahorita estamos 4-1. Pero saben que en el caso de nosotros los dependientes estamos 5-1. Solo que cuando entran los informales, ellos han bajado un poco el porcentaje, ¿ya? Entonces, volvemos, ya somos 5-1. Entonces, aportaríamos. Los más jóvenes dicen, oh, pero ya yo voy a aportar para el viejito y que se jubile, y cuando yo sea viejo, por ahí después dicen, cambio. ¿No ve? Es una buena preocupación. No hay problema. ¿Cuál es la historia? Si cambian otra vez y nos ganan los neoliberales del futuro, igual va a haber compensación de cotizaciones. No es que los mayores han perdido. Tienen y ganan un poco mejor que los que estamos en el régimen actual. Entonces, habría que retomar a este sistema de reparto y utilizar esa burbuja, esos 25.200 millones, en un segundo componente que sería el Fondo Nacional Solidario, que sería una especie de, antes llamaban cajas complementarias, le llamaban, ¿no? Entonces ahí seguiría bajando un poco los montos y se seguirían haciendo los aportes solidarios que hasta ahora los tenemos. Entonces, primer componente 50% y segundo componente 20%, llegaríamos a un 70% de referencia salario. ¿Cuánto se está pagando en la actualidad? 4.200. ¿Cuánto quiere pagar el gobierno? 5.200. ¿Cuánto queremos nosotros llegar? A 12.000 bolivianos, ¿ya? Esta es nuestra relación. Hemos hecho como confederación de docentes, yo les dije que soy de San Andrés, nos hemos reunido de Sucre, de Santa Cruz, de Cochabamba y las de San Andrés, hemos formado el equipo técnico y hemos hecho esta propuesta con cálculos matemáticos actuariales. Eso quiere decir que hemos visto la sostenibilidad del proyecto, ¿ya? Eso es. Con eso, entonces pasamos. Ahí tenemos ya esta curva finalmente. Miren, ¿cuánto están pagando? 640. ¿Cuánto quieren mejorar? A 720. Nosotros decimos que se retorne al 70% del mínimo nacional. ¿Cuánto es el mínimo nacional? 2.362. ¿Ya? Entonces les pagaríamos a los informales mucho más, porque corresponde, ¿saben qué? Ellos trabajan por toda la vida y nunca tienen vejez, los que venden allá afuera, en la calle, ¿no? Entonces, si sumamos estos 1.600 más sus 350, estamos hablando de 2.000 bolivianitos. No es que se van a volver ricos, pero es un pequeño colchoncito para que su vejez la pasen algo mejor, ¿no? A los 15 años 2.080 y a los 20 años llegaríamos siempre al mínimo nacional, cosa que si el mínimo nacional sube también, exactamente, es decir, sean automaticidades, ya no sea que el gobierno decide, sino hayan cosas automáticas, ¿no? Porque reitero, todos vamos a llegar a ser mayores, todos vamos a, en algún momento tenemos que retirar por salud o lo que sea, y que esto funcione. Y de ahí para adelante, como les digo, de ahí vienen las 240 cotizaciones, que son 20 años, va a ir incrementándose en un superior y un... El que gana el mínimo nacional se va a incrementar ya no a los 1.800 que plantea el gobierno, sino a 3.400, ¿no? Yo no puedo ver, pero ustedes están viendo ese monto, ¿no? Entonces, más de un doble, ¿no? Estamos de los 1.600, 2.000, 3.200, estamos más de...
y en el techo a 12.000 bolivianos. Bueno, pero si alguien llega a 30 años sería 8.700, casi 9.000 bolivianos, y aquí a los 25 años sería 5.575 más de lo que ofrece el gobierno a los 35 años, aquí a los 25, ¿no? Entonces, miren, no es la panacea, no es que, wow, ahora sí gano lo que estoy ganando de activo, pero hablaba con los dirigentes del sector petrolero y me decían, sí, ¿sabe qué? Ya con 8.000 yo me paro, 8.700 yo me paro y ya me haré mi negocito en mi casa, facilita 15, se me veré y ya me dedico a mis cosas, ahí ya me paro, ya puedo. Pero con 2.000, 3.000 pesos, ¿qué me voy a pagar? O sea, es un absurdo, prefiero trabajar hasta morir, así lo pensamos, ¿no? Entonces, ¿con cuánto te pasa? Esto se podría mejorar si fuera una entidad autónoma. Cosa que la entidad autónoma dice, a ver, proyecto 2026, contratamos otra vez matemáticos actuariales, meterle, ya listo, sí, se puede mejorar esto, aquello, entonces se hacen políticas en favor de los trabajadores, siempre que nuestra entidad sea autónoma, pues, sea en beneficio de los trabajadores, pero si es manejada por el gobierno, ¿ustedes creen que van a ceder? De hecho, este proyecto ha sido rechazado por el ministerio, ya les digo, porque nosotros hemos presentado al ministerio, a la APS y a la gestora. Nos hemos reunido en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y nos han dicho, no, nosotros tenemos otro estudio matemático actuarial. Eso nos dijeron. Y entonces la respuesta nuestra es, bueno, pero si ustedes tienen otro, pásennos y por ahí nosotros estamos equivocados, pues, a ver, puede ser. Nunca nos han pasado, pero en su carta, que son de 6 o 8 hojas, dice, no es posible, no se ajusta a la ley, no es... Entonces, claro, de acuerdo a nuestros propios estudios matemáticos posteriores, que nunca los muestran, no se puede hacer. Entonces, resumen, el ratón quiere seguir cuidando el queso. Ese es el resumen. Por tanto, y por eso nos reunimos con petroleros, nos reunimos con ustedes de Luz y Fuerza, y le agradezco a nuestro ejecutivo, a todos ustedes por su presencia. Nos reunimos y nos estamos tratando de reunir con los mineros, que son un sector privilegiado y a nombre de privilegios se han alejado del resto de los trabajadores, pero esto los incluiría a los mineros, ya no serían sus 6.000 de privilegios, sino podrían llegar a 8.000, 12.000, ¿no? Entonces volveríamos a integrar al conjunto de la clase trabajadora, incluidos los docentes universitarios, que también somos trabajadores, incluidos los médicos, no todos, o sea, esto tenemos que pensar como clase trabajadora, todos los aportamos, incluidos los informantes. Yo he tenido reuniones en Cochabamba con los gremiales, ¿no? Porque todos los que aportamos deberíamos tener días mejores, y esto es días mejores para los gremiales también. Respecto a sus 720, este es un monto que ya por lo menos algo a llevar a casa, pues, ¿se entiende? Entonces, no es fácil. Yo lo reconozco, no es fácil. Lucha, ustedes solitos van a ir a chocarse contra una pared, y la COP, que es la única que no me ha recibido, lo digo sin gracioso, pero también ya no sé si está a favor de los trabajadores o del gobierno, eso es muy difícil. Ustedes tendrán sus llegadas con la COP, pero lo concreto es que no me han recibido y no quieren escuchar. Bueno, el resto está con los oídos abiertos. Y espero que esta plática que hoy hemos tenido les sirva para abrir los ojos y ver cómo vamos a trabajar como trabajadores, ¿no? O sea, nos juntaremos, haremos mecanismos, veremos de unificar una sola propuesta. Les digo, no podemos dispararnos mucho más allá. Los docentes, por ejemplo, quisieran ganar 18.000, su idea, ¿no? O sea, yo también, gustos y deseos, todo, pero no es cuestión de decir yo quiero, sino cómo garantizas que ese sistema funcione. Porque claro, 3, 5 años haces pagar eso, después quebrado y todos perjudicados, ¿no? Entonces hay que ver que lo que hemos aprendido es que cuidaremos nuestra plata, haremos sostenible, que quiere decir que en el tiempo fluya, y cuando seamos mayores nosotros también nos beneficiamos, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos haciendo como docentes, no a favor de nuestro sector, sino tratando de que mejoren las pensiones, que sean rentas realmente dignas, pero que involucren a todos los trabajadores, ¿no? Hasta ahí. Muchísimas gracias, entonces.